Muy buenos días. Tenemos el gusto hoy de continuar con el estudio del libro de Apocalipsis y en la sesión pasada, en el programa pasado, estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 19, verso 1, en la iniciación de la proclamación de la victoria de Cristo. Todo esto se está dando al final de los 7 años de la gran tribulación, cuando ya están terminando los juicios de Dios sobre la tierra y vamos a llegar ya al tiempo de Armagedón y de la toma de los reinos de Dios o de los reinos de la tierra por nuestro Dios y Señor, el Señor Jesucristo. Aquí ahora vamos a estudiar también dos aspectos importantes también de esta proclamación de la victoria de Cristo. Continuando entonces en Apocalipsis 19:2, leemos, dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Me llama mucho la atención que ahora que Apocalipsis capítulo 19, del verso 1 en adelante, nos está presentando en el cielo, Juan está viendo en la realidad, como recordemos que fue transportado a todos estos lugares, tanto al cielo como al futuro, para ver todos estos juicios y eventos de la gran tribulación. Vemos acá que Juan está viendo esto y esta proclamación de la victoria de Cristo aquí nos incluye algo que me sorprende, que es que se recuerde que la gran ramera ha sido destronada. De manera que esto nos demuestra que ha sido muy importante para Dios y también para la humanidad, especialmente aquellos que se están salvando durante esos 7 años de la gran tribulación. Es muy importante que la gran ramera haya perdido su poder, haya perdido su dominio sobre toda la tierra, dominio que tuvo durante los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Cuándo fue destronada? Precisamente al final de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, que es el momento cuando el segundo imperio europeo, llamado muy comúnmente Segundo Imperio Romano, aunque ya explicamos que no hay en la palabra de Dios algo que nos indique que Roma vaya a estar otra vez al frente de este último imperio europeo. Este último imperio europeo entonces solamente tiene la función de destronar a la gran ramera, que ya también esto lo estudiamos en detalle en otro de nuestros programas. Pero me llama la atención que aquí se vuelve a recordar que esta gran ramera, que también ya estudiamos, que es la Iglesia Mundial, o es decir, la reunión de iglesias de todo el mundo, iglesias falsas de todo el mundo, en lo que se conoce como la gran ramera o Babilonia la Grande. Este imperio religioso, prácticamente, porque eso es un poder mundial religioso que se ha levantado y que gobierna durante esos 3 años y medio primeros de la gran tribulación, es destronada entonces por el segundo imperio europeo. Y ese evento es el que aquí se está recordando, cuando dice
ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y que también recuerda que esta es una venganza por la sangre de los siervos del Señor Jesucristo que fueron hechos víctimas por este poder mundial religioso. Es la destrucción física de este segundo, o mejor dicho, de esta gran ramera, poder religioso mundial, se dará todavía en el futuro, de acuerdo al ordenamiento cronológico de todos estos eventos que Apocalipsis nos presenta. Lo vamos a ver en el futuro. Pero lo que se hizo a la mitad de la gran tribulación fue destronarla, quitarle su poder, su autoridad que tenía sobre todo pueblo, nación y raza. Luego Apocalipsis capítulo 19 y verso 4 continúa con la proclamación de la victoria de Cristo Jesús. Y dice, y por cierto, antes de que entremos allí, y si usted no ha oído el Apocalipsis 19:1 con la proclamación, o donde presentamos la proclamación de la victoria de Cristo, de los salvos de todos los tiempos, nada más le explico que esta proclamación de la victoria es la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Él tuvo una victoria terrible, resonante, gloriosa, maravillosa, sobre todo poder de las tinieblas, allí en la cruz del Calvario. Él no solo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, expió nuestra culpa y nuestro pecado ahí en la cruz del Calvario, sino que fue victorioso sobre toda potestad, principado y gobernador de las tinieblas, sobre el mismo Satanás. Aleluya, fue victorioso allí en la cruz del Calvario, exhibiéndolos públicamente, dice la palabra de Dios. Aleluya. Esta es la victoria que ahora están celebrando en el cielo todos estos seres que se encuentran delante del trono de Dios en el cielo. Ahora en Apocalipsis 19:4 leemos quiénes son los que proclaman esta victoria. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Es decir, estos seres celestiales decían un amén y un aleluya a la proclamación de la victoria de Cristo expresada por los salvos de todos los tiempos, según Apocalipsis 19 y verso 1. Ellos están de acuerdo y dicen amén, aleluya. Y no solo dicen así, sino que se postran reverentemente en tierra, dice, delante de Dios. Esto también nos aclara lo que estos seres celestiales son, y lo cual ya estudiamos también. Estos 24 ancianos, que no, como muchos dicen, son nada más representantes de la iglesia, sino que estos 24 ancianos son seres celestiales, que no pertenecen a la humanidad salva, sino que son seres celestiales y siempre han sido seres celestiales desde que fueron creados por Dios en la creación angelical, y ahora estos están participando en esta proclamación de la victoria de Cristo. Lo mismo que los 4 seres vivientes que ya estudiamos también, que es una especie, no una especie, sino que es una estirpe celestial de ángeles que se parecen a los querubines
y a los serafines, pero que no son iguales a ellos, sino que son otra clase. Ellos entonces son los que proclaman acá que están de acuerdo con que se le dé la honra, la gloria, la alabanza y el poder a nuestro Señor Jesucristo. Estos seres celestiales también ya participaron anteriormente. Los 24 ancianos de Apocalipsis 4:4 y los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4:6 participaron en las ceremonias inaugurales de la proclamación de los juicios de Apocalipsis, cuando se estaba viendo quién era digno de abrir los sellos del rollo de los juicios. Y además, los 4 seres vivientes también participaron en la proclamación específica de cada juicio que vino con los 7 sellos y en la entrega a los ángeles de las 7 copas de la ira de Dios. Ahora vuelven a aparecer proclamando la victoria de Cristo, participando en esta adoración a Dios Padre. Continuamos entonces en Apocalipsis capítulo 19 y verso 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Dice, salió del trono una voz que decía. Aquí en el trono solo está Dios Padre y Dios Hijo, porque nadie más puede estar allí en ese trono. Entonces el que expresa esto es el Señor Jesucristo y dice: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Es decir, alabad al Padre, todos sus siervos, y los que le teméis. Esto concuerda con la palabra de Dios que también nos dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, teniendo el Espíritu de Dios en sí mismos, porque se han arrepentido de su vida, porque han cambiado de camino, porque le han entregado su vida a Jesucristo para que les ponga vida espiritual en su ser interior, en su alma, que lo resucite de la muerte espiritual que el pecado heredado de nuestros padres nos trajo también a nuestra vida, y que entonces, teniendo Espíritu de Dios en sí mismo, puedan estar en sintonía con Dios Padre y darle una alabanza en espíritu. ¿Quién más puede darle una alabanza en espíritu a Dios sino aquel que ha recibido el Espíritu de Dios, que dentro de él clama Abba, Padre, es decir, Papaíto, Padre Celestial? Nadie más. El que está muerto en sus delitos y pecados no puede alabar a Dios. Pero todo aquel que ha recibido la salvación en Cristo y que ha sido nacido del Espíritu de Dios y no nacido de nada más de carne y de sangre en la tierra, sino que el Dios de los cielos, el Padre Celestial, lo ha hecho su Hijo espiritual, es el único que puede alabar a Dios. Y así sea como aquí dice, alábenlo todos, pequeños o grandes, ya sea que sean pequeños o grandes en la tierra, si son de Dios, debemos de alabar a Dios. Porque puede ser que aquí nos sintamos algo grandes. Líbrenos Dios de eso. Nadie debería de sentirse grande, pero si hay alguno que se siente grande por las cosas que Dios le ha permitido en la tierra, que entienda que delante de Dios no es nada, que entienda que delante de Dios es igual que todos y que precisamente es grande en la tierra porque Dios lo ha bendecido. Dios le ha permitido grandes cosas
porque Dios quiere uniformar su cuerpo, que es la iglesia aquí en la tierra, iguales todos, para que nadie se sienta ni más pequeño ni más grande que otro. Y en esa forma, si este es grande, es porque Dios le ha dado más brillo y lustre, porque era menos que otros que tienen menos brillo y lustre, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Entonces, delante de Dios nadie es nada, y todos debemos de alabar a Dios con gratitud, con todo el corazón, porque las obras que Dios ha hecho en beneficio de cada uno de nosotros son grandes y maravillosas. Entonces, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, acá en esta parte de la palabra que estamos analizando, nos exhorta a todos nosotros los redimidos para que adoremos al Padre. ¿Adora usted frecuentemente a Dios Padre? ¿Adora a Dios? ¿Le presenta sus alabanzas constantemente? ¿Tiene gratitud en su corazón? Recuerde las cosas que ha hecho por usted. Si no lo adora, si se le ha olvidado últimamente, si nunca lo ha hecho, acuérdese de dónde lo sacó. Acuérdese que Dios lo rescató de una condenación eterna. Acuérdese que Dios nos lleva para una morada celestial. Nos ha hecho ciudadanos de esa morada, de esa ciudad celestial que nos tiene preparada para ir a vivir con Él. Aleluya, eso tiene que ser motivo de gran gratitud y amor de cada uno de nosotros para nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Ese es el privilegio de todos los redimidos, adorar a Dios. No hay otro privilegio más grande que el hombre tenga que presentarse delante de Dios, a alabarlo y a bendecirle y a decirle que así como Él nos amó primero, nosotros también lo amamos ahora. Continuemos estudiando este maravilloso libro del Apocalipsis. Envíenos sus comentarios, sus preguntas, con nuestra oración al Dios Todopoderoso para que Dios lo guarde y lo libre de este tiempo que vivimos. En el nombre de Cristo. Amén.